Vamos a empezar la clase, vamos a ver el día de hoy la conclusión intestinal. Antes que nada, no se olviden, por favor, la única fecha para presentar su trabajo de investigación es el siguiente martes. Así que en clase el siguiente martes tienen que presentar. Se olvidaron, ahí murió sus 10 puntos. No quiero que me digan, doctor, voy a su consultorio, voy a su casa. No. Así que por favor, les encargo sencillo ganarse los 10 puntos. Después de eso, el 11 de junio, como ya saben, es su examen final. Simple, 35 puntos en el juego no es mucho. ¿Cómo prefieren? ¿Prefieren 17 preguntas, 18 preguntas del teórico y que su examen práctico sea un caso clínico que valga 17? ¿O prefieren 20 preguntas del teórico y un caso clínico que valga 15? Sencillo el caso clínico, no lo voy a complicar tanto, voy a preguntar cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Fácil. ¿Cómo prefieren? ¿Opción 1 o opción 2? ¿Uno? ¿Qué dice el público? ¿Opción 2? ¿Quiénes dicen 1? ¿Dos? La opción 2 son 20 preguntas del teórico y un práctico que valga 15. Y la opción es un caso clínico con 2 preguntas. No, va a ser. ¿Están diciendo que es mentiroso? No, va a ser aquí. De los promedios. Y la opción 2 tiene estándar. Trato de decirlo lo más democrático posible. ¿Funciona? 20 preguntas del teórico y un práctico que valga 15. No. Ya pensé que voten. Levanten la mano, opción 1. 1, 2, 3, 4. Opción 2. 1, 2, 3, pues ya listo, ganó opción 2. Gracias. Vamos a ver el día lo que viene a ser la oclusión intestinal, que es también un manejo tanto clínico que a veces desencadena un procedimiento quirúrgico. El concepto, ¿qué quiere decir una oclusión intestinal? Es la interferencia del flujo intestinal, tanto de gases, líquidos y sólidos. Hay que saber diferenciar, hay que saber identificar cuándo es una oclusión simple, que es aquella donde única y exclusivamente se ve afectada el tránsito intestinal de todo su contenido, que son todo lo anterior. En cambio, una obstrucción con estrangulación ya sucede que aparte que está perturbado u obstruido todo lo que viene a ser el tránsito intestinal, se encuentra comprometida lo que viene a ser la circulación sanguínea del segmento intestinal afectado. ¿Qué quiere decir? Que en esta clase de obstrucción va a comenzar a sufrir el intestino una isquemia, que si eso sigue evolucionando va a llegar a una necrosis. Con estrangulación, su nombre lo dice, no le va a llegar sangre. Este tipo de enfermedades ocupa el segundo lugar más frecuente en las admisiones quirúrgicas, con casi un 20%. Las más frecuentes son las obstrucciones incompletas, ya que pueden ser causadas por adherencias o bridas o adherencias que suceden en pacientes que tengan antecedentes de algún procedimiento quirúrgico, y algunas hernias, que son las causas más frecuentes de la obstrucción del intestino delgado. Cuando sean mis alumnos de cirugía de abdomen, vamos a ver lo que viene a ser las hernias, clasificación, etc. En cambio, lo que viene a ser el intestino grueso, lo más común son los vólvulos. ¿Alguien sabe qué es un vólvulo? Cuando el intestino se vuelca por sobre sí mismo. ¿Cómo? ¿Más fuerte? Cuando los intestinos se cambian de lugar o se rotan sobre sí mismos. Cuando el intestino grueso rota sobre su propio eje, causando esa obstrucción. Eso es un vólvulo. Y los tumores que pueden aparecer a lo largo del intestino grueso, como el carcinoma del recto o el carcinoma de colon, son también factores importantes en la obstrucción. En los niños existen las bandas congénitas que también pueden causar obstrucción. ¿Cuál es la
banda congénita más común que en realidad tenemos todos. ¿Alguien sabe cuál es el ligamento redondo? Sí. ¿No? El que está en el nacimiento, el terex. ¿Cómo? El terex, el que está desde el cordón umbilical. Del cordón umbilical, ¿El terex? que es un vestigio de la circulación ónfalo-mesentérica, ¿no? De todo lo que viene a ser la placenta que transporta todos sus nutrientes hacia el intestino delgado. Entonces a veces esos vestigios quedan unas bandas fibróticas que pueden causar un espacio donde para mala suerte el muchacho puede meterse en el intestino y obstruirse. Es la fisiopatología, qué es lo que sucede durante este proceso. Vamos a ver una detención, una obstrucción del tránsito gastrointestinal y va a comenzar a acumularse contenido intestinal, va a comenzar a acumularse todos los jugos gástricos, pancreáticos, biliosos, que lo vimos en la anterior clase. ¿Cuánto secreta un páncreas al día? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Hasta 2 litros secreta al día. Entonces, por más que el intestino esté obstruido en cualquier parte de su segmento, el páncreas va a seguir trabajando. Va a seguir mandando 2 litros de jugo pancreático hacia ese tránsito intestinal. Lo propio en la parte biliar, se produce entre 800 a 1200 de bilis al día, entonces ahí son otro litro más que va hacia adelante. Algunos pacientes piensan, ¿no?, que es común en nuestro medio: tengo dolor abdominal, tengo dolor de estómago, me tomo un matecito, me tomo un Dicristán, trato de aliviar el síntoma. Entonces todo ese contenido va a seguir fluyendo y al nivel que va a ir obstruyéndose en todos los lados del intestino. ¿Qué es lo que va a producir? Primero va a haber un edema y una éxtasis venosa, ya que va a comenzar a aumentar el volumen, va a comenzar a distenderse ese intestino, va a haber un aumento de la presión intraluminal, porque todo lo que está entrando se va a acumular y puede haber una proliferación bacteriana. Lo cual nos va a dar, primero, la éxtasis venosa puede evolucionar y comenzar a alterar o perturbar la irrigación sanguínea. Como eso está edematizado, va a comenzar a hincharse, va a comenzar a comprimir todo lo que viene a ser los segmentos venosos, los segmentos arteriales. Y si eso continúa, la arteria va a comenzar a obliterar, va a comenzar a tener menos flujo, lo cual nos va a producir una trombosis y nos va a producir una isquemia. Vamos a comenzar a disminuir esa irrigación sanguínea. Y si eso sigue alterado, que puede llegar a formarse necrosis. Va a haber sobrereacción bacteriana, entonces va a haber gangrena. Y si eso continúa evolucionando, a la larga, ¿qué va a suceder? Se va a perforar. Y si ya se perfora, cambia totalmente el panorama y se convierte en un abdomen agudo quirúrgico y una sepsis de foco abdominal. ¿Entendieron? Sí, ¿no? La clasificación se puede dar según el tiempo de duración en agudo, subagudo, que lo tiene que ser crónica, dependiendo de la presentación del problema. También puede ser obstrucciones intestinales simples, estranguladas o en asa cerrada. En obstrucción mecánica se da alta, una obstrucción alta y una obstrucción intestinal baja. ¿Cuál es el punto anatómico, pregunta de examen, que se diferencia de una obstrucción intestinal alta de una baja? El ángulo de Treitz. No. Repito, hay un punto anatómico que divide una obstrucción intestinal alta de una baja. Eso es hemorragia. Muchos se confunden con el ángulo de Treitz, que eso lo da lo que vienen a ser las hemorragias digestivas. En caso de una obstrucción intestinal, es la válvula ileocecal, la válvula que se conecta del intestino delgado al intestino grueso. De ese punto hacia arriba, hablando de lo que es el ilion terminal, ilion proximal, yeyuno, duodeno y estómago, es considerado una obstrucción intestinal alta. Y todo lo que está después de la válvula ileocecal
ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, es considerado una obstrucción intestinal baja. ¿Entendieron? Se lo voy a preguntar en su caso clínico. ¿Cuáles son las causas más comunes que nos puede suceder en este tipo de presentaciones? El ilio mecánico, su nombre lo dice, mecánico. Hay algo que está causando este problema. Hay algún cuerpo, fibrosis, adherencia, que está haciendo que esa asa intestinal esté cerrada. Lo más común, la adherencia por bridas que se da en pacientes que han tenido cirugías previas. Ustedes saben que todo procedimiento quirúrgico va a causar cicatrices o fibrosis desde afuera, hacia la piel, hasta a nivel abdominal en el interior. Las hernias también son bien comunes, ya que son un espacio abierto, son soluciones de continuidad, son espacios anatómicos donde protruye algún contenido, un espacio donde un contenido intestinal puede salir y ahí va a estar preso. Las neoplasias o algunos tumores y los vólvulos que con la rotación sobre su propio eje sigue haciendo una acción mecánica. En cambio también hay ilio metabólico, que se da por alteración metabólica del organismo. Por ejemplo, en pacientes postoperatorios inmediatos. ¿Por qué? Así de simple deducción, ¿qué creen ustedes que puede suceder a un paciente que tiene sus primeras horas postoperatorias entre las 6 hasta las 12 horas o a veces se prolonga hasta las 24? ¿Por qué acción, por qué consecuencias el intestino deja de trabajar? Por acción metabólica, que está metabolizando algo. ¿Saben? Lo más común, por ejemplo, son los efectos de la anestesia. En el hospital, en muchos lugares, se utiliza mucho la anestesia raquídea. Se van a conmocionar la columna, van a introducirlo, tienen que ser bupivacaína, morfina. Entonces son derivados opioides que van a hacer, uno, totalmente la anestesia de lo que viene a ser la columna media hasta abajo, y por ende lo propio puede afectar esos efectos a lo que viene a ser el intestino. Por eso han debido escuchar, capaz algún familiar, amigo, qué sé yo, que ni bien lo ven, le dicen, por favor no va a hablar, no hable, no tome nada, no coma nada. ¿Por qué? Ese efecto de la anestesia va a hacer que el intestino deje de trabajar, y si nosotros comenzamos a hablar, es involuntario el paso de aire hacia el tubo digestivo. Peor, si tomamos algún líquido, se va a estancar directo en el estómago. ¿Qué nos va a producir? Distensión, dolor, náuseas, podemos llegar a vomitar. Entonces, eso es un factor. La pancreatitis aguda, que lo hemos visto en la anterior clase, el proceso inflamatorio del páncreas es tan grande que va a paralizar lo que viene a ser el peristaltismo intestinal. Por eso se da el ilio metabólico en la pancreatitis aguda. Recuerden que todo proceso inflamatorio paraliza el músculo liso vecino, como también la peritonitis de cualquier índole. Algo que sucede mucho también son los disturbios hidroelectrolíticos que se dan por pérdida de, ¿qué significa acá? Potasio. Potasio. Seguramente en semiología, fisiopatología han debido haber diarreas. Sí. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Sí, ¿no ven? Entonces, pacientes que tengan algún trastorno intestinal, que tengan deposiciones líquidas abundantes, pero hablamos de 7, 10 veces o más, ¿qué van a perder? Potasio. El potasio actúa directamente en el potencial de acción. Entonces tenemos una hipocalemia, que ya saben que se clasifica en la hemorragia severa. ¿Qué va a suceder? La membrana va a perder esa capacidad de... ¿Qué hace el potasio? ¿Va a contraer o va a ayudar a relajar? ¿A contraer? ¿A contraer? Ya me acuerdo, a relajar. Porque vienen los canales de sodio
y aquí se abre el canal rápido de potasio, donde sale el sodio y el potasio en la membrana, ¿no? En fisiología que está en mi mente. Por ende, si no hay potasio, esa membrana va a estar completamente sin funcionar, es como no tener gasolina, lo cual va a suceder que ese intestino obviamente deje de trabajar y suceda todo el mecanismo que ya hemos avanzado, que va a empezar a cometer la distensión, va a haber dolor, etc. ¿Cómo se repone? Por suero. No hay forma de que le digamos cómo hacer 80 plátanos ahorita para reponer su potasio. No. Solo ya han debido llevar en fisiología o en medicina interna, ¿no?, la reposición de potasio. Sí. ¿Sí? Se los voy a preguntar. Clínica. Y la sepsis como tal de cualquier índole también nos va a causar el ilio metabólico. Igual los antibióticos, por ejemplo, tienen varios efectos adversos. Como las fluoroquinolonas son sensibles a producir otitis, problemas de lo que viene a ser el canal auditivo. Algunos son necrotóxicos, como la amicacina. Este tipo de antibióticos, ¿qué familia pertenece a la amicacina? Mira. Aminoglucósido. Es un aminoglucósido que es muy sino que es necrotóxico, tiene ese efecto adverso. Y por ejemplo, algún antibiótico que sea muy gastroerosivo, muy susceptible a lo que viene a ser a nivel gastrointestinal, por ejemplo, la clindamicina. La clindamicina nos puede producir un montón de efectos adversos de náusea, vómito, malestar en general, y también lo que puede ser el ilio metabólico. Y la sepsis como tal, los que vienen a ser los agentes bacterianos que estén actuando en nuestro organismo, liberan toxinas, y estas toxinas pueden parar la función de ese intestino delgado. Y hay una tabla que lo van a leer en sus casas, cómo se clasifican, porque muy probablemente se los pregunten en el examen. La clasificación mecánica, que es extraluminar, parietal y intraluminar. Y lo que decían los ilioparalíticos son adinámicos, espástico y vascular. Lo van a leer bien porque se los voy a preguntar. En la instrucción mecánica, y avanzando más el tema, ¿qué sucede? Es el compromiso de la luz intestinal de forma parcial o completa. Puede ser simple, que dificulta el pasaje del contenido intestinal, y una estrangulada, ya sabemos que viene asociado al compromiso vascular. El 80% de estas presentaciones mecánicas se localizan en el intestino delgado y el 20% en el intestino grueso. Siempre el intestino grueso va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque tiene, uno, mucho mayor diámetro, y segundo, mucho más contenido contaminado, ¿no? Va a haber bacterias, materia fecal propiamente ya es bastante contaminado, entonces siempre nos va a dificultar más el tratamiento del colon. Aquí podemos ver un ejemplo de las obstrucciones intestinales de intraluminar, como el íleo biliar. Cuando sean mis alumnos en cirugía de abdomen vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que sucede cuando los pacientes típicos bolivianos nos aguantamos hasta el final del tema del dolor en una litiasis vesicular? O sea, que haya cálculos en la vesícula biliar, que haya piedras en esa vesícula biliar, el organismo busca por dónde botar la nacida piedra y hace una fístula con el intestino delgado. ¿Qué significa fístula? Es la comunicación patológica entre dos epitelios diferenciados, en este caso la vesícula con un segmento del intestino delgado. Entonces esa piedra cae al intestino delgado y va a viajar por todo su trayecto hasta que va a llegar a un punto en que no puede pasar y va a desencadenar la válvula ileocecal, que va a desencadenar su obstrucción. Y aquí en la imagen de la izquierda la pueden ver, miren cómo está el intestino delgado, y ahí está el cálculo malnacido obstruyendo todo. Es muy
personalmente, y en mi vida que voy 7 años de cirujano, me ha sucedido unas 2 o 3 veces. Luego están los bezoar o tricobezoar. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que sea esto? El pelo y cosas que no deben ser comestibles. Se hace una bola y ya. Unos pacientes, sobre todo psiquiátricos, que tengan la manía de tragarse el cabello no se metaboliza, no se degrada, va a estar y se va a acumular porque usualmente se adhiere y no sigue el tránsito intestinal de forma, entre comillas, normal. Y llega a un punto en que, miren, se acumula tanto que llega hasta tener la forma del estómago, del duodeno, toda su extensión. Va a llegar a un punto en que esto va a ocupar completamente el estómago y la única solución a ese problema es la cirugía. Ojalá nunca les toque operar algo así. Me ha tocado una vez en el hospital japonés y hasta el día de hoy sigo recordando ese olor porque es tremendamente nauseabundo. Es peor que la materia fecal, peor que un vómito, es increíble. Te va a quemar las pestañas, las cejas, el cabello, todo. Pero sucede. ¿Qué es lo peor de todo? La recidiva. Al ser pacientes que tienen alguna alteración, ya sea psiquiátrica, de manía, son muy difíciles de corregir. Algunos pacientes psiquiátricos, por ejemplo, trastornos límites de doble personalidad, no tienen, o sea, el tratamiento les va a ayudar en ciertas ocasiones, pero la manía va a seguir. Entonces, usualmente vuelven a caer en lo mismo. Y es bien complicado. Porque es complicado también porque aperturamos el estómago. Miren, esto es el estómago. Está completamente abierto para sacar todo ese contenido. ¿Y qué sucede con este tipo de pacientes? De entrada, que tienen un proceso constructivo mecánico, o sea, tienen un cuerpo extraño, en otras palabras, dentro del estómago. ¿Qué quiere decir? Que no se alimentaba de una forma adecuada, no podía comer, o si comiera muy poquito, entonces pierde proteínas, pierde peso, comienzan a estar en un estado de desnutrición. Y encima someterlo a una cirugía abriéndole el estómago, ¿qué va a suceder? En su postoperatorio no pueden comer, porque si los pacientes comen, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión a nivel del estómago y esa sutura se puede abrir. Entonces seguimos comprometiendo al paciente. Y decirle a una persona que no está de una forma psiquiátrica normal, que tengamos que colocarle una sonda que va de su nariz hasta el duodeno, no lo va a entender o no lo va a tolerar, ciego afán. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Otro tipo de obstrucciones mecánicas son las compresiones externas o algunas torceduras que pueden darse en alguna hernia interna, también por adherencias, malformación congénita, vólvulos o algo que es muy poco común, la intususcepción. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de una intususcepción. ¿En qué consiste? Miren, cuando el intestino se autoinvagina dentro de su propia luz. No sé si me hago entender. Sí. Como el intestino malnacido va y se mete dentro de su propia luz, se autoinvagina. ¿Se dan cuenta? Acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a autoobstruir y sobre todo va a arrastrar su mesenterio. Miren, todo lo amarillo que vemos acá es el mesenterio, que es la irrigación de ese intestino delgado. Si se dan cuenta, lo arrastra y lo introduce dentro de ese mismo espacio que se formó, haciendo que llegue la isquemia. Este igual es un proceso mecánico que la solución única y definitiva a ese problema es la cirugía. Y el tipo de funcionales hoy día paralítico, ya sabemos que se da por más que todo por alteraciones metabólicas, ya sean postoperatorio, pérdida del potasio, va a haber una parálisis de la motilidad intestinal, por cuadros inflamatorios intraabdominales severos, pero lo más común en este medio es la hipocalemia, que se da por pérdidas de potasio, ¿no? El manejo es clínico. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una hernia, un proceso obstructivo con estrangulación? Va a suceder
suceder esto. Miren cómo en este ejemplo de la imagen de la izquierda vemos segmento intestinal conservado, ¿no? Con una coloración, buen diámetro, tenemos algo normal. Pero inmediatamente posterior sucede algún evento, en este caso puede ser una hernia, que lo está estrangulando completamente. Y miren a la imagen izquierda cómo cambia completamente la morfología de ese intestino. ¿Cómo lo ven? De entrada la coloración, ¿no? Todo violáceo, negruzco, necrótico, y bueno, aquí está necrótico, ¿no? Más pequeño. Y aparte de esos esquemas, miren el mesenterio, cómo se ve rojizo, eritematoso, comparado a este que se ve conservado todavía, que es medio amarillento, ¿cierto? Aquí ya podemos ver que todos los vasos sanguíneos que están irrigando esta parte están trombosados, han colapsado completamente. Y esto se da por la alteración de la circulación del intestino obstruido. Y en la obstrucción baja, que tenemos lo más común, el pólvulo de sigmoides, sobre todo en pacientes chagásicos. Ya sabemos que el Chagas produce unas afecciones más comunes que son alterar el intestino delgado. Y va a hacer que el parásito malnacido se coma, bueno, no está mal decir se coma, altere o consuma, ¿qué plexo abdominal? Sabemos que el parásito tiene una afinidad por la fibra nerviosa, sobre todo de nervación. ¿Plexo solar? No. Cardíaca. No, ¿cuál cardíaco? No me acuerdo. El plexo de Auerbach. Plexo de Auerbach tiene una gran inervación a todo lo que viene a ser el colon izquierdo, que hablamos desde el descendente, el sigmoide y el recto. Entonces el parásito tiene esa afinidad, destruye el plexo de Auerbach y el intestino delgado se desnerva, o sea, pierde la inervación, pierde completamente la funcionalidad que debería tener, pero a ese intestino le sigue llegando sangre, le sigue llegando nutrientes, entonces sigue manteniendo su estado de conservación. ¿Qué va a suceder a lo largo de los años? Porque esto no es una enfermedad aguda, es algo crónico. Ese paciente va a desarrollar un megacolon chagásico. Ese intestino que ya pierde el peristaltismo porque está desnervado, va a comenzar a ser simplemente un saco de materia fecal. Va a comenzar, como ustedes pongan un globito en su carnaval y le ponen el grifo abierto, va a comenzar a llenarse de agua. Si ustedes no lo paran, va a seguir creciendo, va a llegar a un punto que va a ser enorme. Lo mismo sucede acá en el intestino grueso. Este sigmoide va a comenzar a mandar materia fecal, a hacerse completamente grande y llegarse a ver de esta forma. Miren que prácticamente ocupa todo el abdomen en caso de este paciente. Una vez en mi vida, cuando era residente en primer año, no podía creer la magnitud de un colon. Tenía un fecaloma, que lo vamos a ver más adelante, que era tan grande que abarcaba desde el abdomen, desde el piso de la pelvis hasta el tórax. Atravesaba el diafragma y desplazaba el corazón hacia el lado derecho. Y todo eso era literalmente mierda, era literalmente materia fecal. Un paciente en un estado, ya se llama en gasping. ¿Alguien sabe qué significa gasping? ¿O qué es el gasping? Es la respiración agónica. Cuando el paciente, decimos vulgarmente, literalmente está boteando, ¿no? El paciente respira con la poca fuerza que le queda. Eso se llama un gasping, ¿no? Que se da en muchas enfermedades. Y en este caso era un síndrome hipertensivo compartimental abdominal. Ese fecaloma tan grande que estaba comprimiendo hasta el corazón, comprimiendo los vasos sanguíneos, la aorta, etc. Entonces el paciente literalmente a los 5 minutos que llegó pasó a mejor vida. Cuando le hicimos la tomografía vimos que era hasta aquí arriba, ¿no? Y sucede, el paciente por alguna razón, me imagino que la falta de educación, llegan hasta ese punto
Imagínense personas que no van al baño, no defecan meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses y recién van al hospital, cuando están completamente comprometidos. Y este vólvulo de sigmoides se da porque el colon crece tanto y gana tanto peso, va a abarcar el abdomen izquierdo, ya no tiene dónde más moverse y para la mala suerte el paciente rota sobre su propio eje, comprimiendo todo lo que viene a ser el intestino. ¿Cuál va a ser el síntoma más importante? Obviamente el dolor. Recordemos que el dolor isquémico es prácticamente la sensación de mayor dolor que un paciente puede experimentar. Por eso es que el infarto agudo de miocardio duele tanto, porque literalmente un segmento del organismo está muriendo. Vamos a tener vómitos, distensión abdominal y constipación. El paciente va a mencionar, doctor, tengo dificultades, o por último, no puedo eliminar gases y heces, porque está netamente obstruido. A la exploración física, lo primero tenemos que buscar, ya sabemos cuál es la causa más frecuente de obstrucción: adherencia, formadas por cicatrices previas. Entonces tenemos que ver si es que existe alguna cicatriz anterior en ese abdomen, como en este caso, por ejemplo, tenemos una cicatriz tipo McBurney de un apéndice y una fanestil que probablemente sea de una cesárea. Tenemos que buscar la segunda causa más común, que son las hernias, si tiene alguna protrusión a nivel abdominal, inguinal, etc. Tercero, tenemos que preguntarle si no está ocupado diarreico, no ha perdido mucho, no ha estado deshidratado, cualquier otra opción, o ha estado vomitando demasiado, y hasta llegar a lo que viene a ser el objetivo de ese problema. A la exploración física vamos a ver así un abdomen distendido, completamente hinchado. Vamos a ver que podemos ocultar que las ondas, los ruidos hidroaéreos pueden estar ausentes o signos de lucha. ¿Alguien sabe cuáles son los signos de lucha? O el timbre metálico. ¿No vieron eso en senioría? El timbre metálico se da cuando hay una obstrucción intestinal. ¿Y qué es lo que sucede? El organismo, para vencer esa resistencia, va a generar más fuerza, va a generar mucho mayor presión para poder vencer esa resistencia. Y según la literatura menciona que ese timbre metálico es como si dos monedas chocaran, así más o menos, y literalmente suenan como monedas. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlo. En algunos casos va a llegar el timbre metálico, más que todo se da en las primeras horas de evolución, porque es donde el organismo trata de vencer esa resistencia, trata de solucionar el problema, y al ver que no puede, se paralizan y dejan de funcionar, y ahí los ruidos abdominales van a estar abolidos, van a estar sin ninguna sonoración a nivel abdominal. Y en la estrangulación va a haber un dolor abdominal intenso, continuo, no va a ceder a analgésicos. Ese dolor isquémico es de mucho mayor grado. Puede haber signos de rebote, puede haber signos sistémicos como fiebre, taquicardia, signos de shock, hipotensión, etc. Sabemos que tenemos que pedir laboratorio, siempre un perfil completo, un hemograma para ver los niveles de hemoglobina, los glóbulos blancos, la fórmula leucocitaria, el tiempo de protrombina. El ionograma es sumamente importante en estos casos porque tenemos que ver si no está asociado o el origen a un procedimiento metabólico. Y la amilasa. ¿Por qué la amilasa? Lo vimos en la anterior clase. ¿Por la pancreatitis? No por la pancreatitis. Recordemos que hay hiperamilasemias extraabdominales que se dan sobre todo cuando hay, por ejemplo, algún infarto de mesenterio, cuando hay un proceso isquémico. Y si aquí nosotros sospechamos que hay una estrangulación, que hay isquemia, la amilasa, que va a estar elevada de su factor, de su valor normal, que es de 80 a 120, que si esté en 200, ya nos da un parámetro indirecto y nos dice, parece que está trombosado, parece que hay una isquemia a nivel abdominal. La radiografía de abdomen y la tomografía nos van a ayudar también en su diagnóstico.
Aquí tenemos una radiografía normal o patológica. Izquierda y derecha. Derecha se ve curviada. Lo que es... No le demos importancia a la columna. Bueno, sí, aquí hay una escoliosis tremenda, hay un pinzamiento entre L5 y S1, pero eso no nos importa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la distribución de los gases está completamente normal. Vemos que no se identifica el intestino delgado, lo cual es normal. No hay aire en el intestino delgado, no tiene por qué manifestarse. Vemos que hay aire a nivel del colon, como puede ser el ciego que está aquí abajo, el colon ascendente, el descendente, aire en lo que viene a ser el recto. Vemos las sombras, por ejemplo, del estómago, la sombra del hígado, la sombra del músculo psoas, que es completamente normal. Comparado con esto, por ejemplo, donde aquí sí hay intestino delgado. Lo vimos en la segunda clase. ¿Lo ven? Signo en fila de monedas. Bien. Sabemos que el intestino delgado es concéntrico, que se encuentra sobre todo al medio del nivel abdominal. Segundo, su diámetro no supera los 3 centímetros. Y comparado con el intestino grueso, que el intestino grueso siempre es periférico, en este caso. O a veces su dilatación es tan grande que puede comprometer todo el abdomen, como en estos casos. Miren este intestino grueso. Estúpidamente grande, ¿no? Y la gente se aguanta hasta llegar a ese estado. Aquí ya no hay espacio para nada. El paciente a veces no puede ni respirar por estas condiciones. Vemos que compromete todo el abdomen. Y aquí hay un vólvulo. Esa imagen radiográfica se llama un asa en grano de café. Se dan cuenta, simula como si fuese un granito de café, incluso con su línea al medio. Esta línea bien blanquecina, radiolúcida, se llama una mesenteritis retráctil. El mesenterio está tan inflamado que refleja completamente la radiografía. ¿Cómo nos damos cuenta que es un vólvulo aparte de esta imagen en grano de café o una U invertida? Aquí. Vemos que ese mesenterio bien se mete aquí abajo y forma como una cintura, si se dan cuenta. Miren cómo viene el ácido intestinal lleno de aire. Y llega aquí el mesenterio, que es ese blanquecino, forma esta cintura y recién desplaza todo el aire posterior. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Sí, no ven? ¿Se dan cuenta? Mira, como de acá, en esta imagen, todo esto es intestino grueso. Mira el ancho que hay de aquí a acá. ¿Se nota? Si vamos bajando, vemos que llega a un punto en que se hace mucho más delgado. ¿Cierto? Que está señalado por la flecha. Hace una cintura, se estrangula este nivel y por debajo de esa línea vemos que vuelve casi al mismo diámetro. ¿Se dan cuenta, cierto? Ahora sí. Okay. Esos son signos radiológicos de un vólvulo de signo. Y esto es un fecaloma. Es una masa obstruida a nivel del intestino grueso. Todo lo que vemos acá es materia fecal. Si se dan cuenta, esto es aire. ¿Por qué? Porque es negro. No hay contenido. Pero acá miren cómo está totalmente ocupado. Ese signo se llama signo en miga de pan, como si fuesen muchos ondeados a nivel del intestino grueso. Y miren cómo les dije que en algunos casos la magnitud es tan increíble que ocupa todo el abdomen. En todo eso, literalmente todo eso es materia fecal. Aquí está un recordatorio de las diferencias de intestino delgado y intestino grueso, que no creo que se lo pregunte, pero puede ser. Y en el manejo inicial, ¿qué vamos a hacer?
El paciente va a estar primero en nada por vía oral, NPO, porque de nada nos sirve darle líquido, comida, si sabemos que eso no va a traspasar, si sabemos que eso no va a seguir un tránsito normal. Entonces, si le damos comida, le damos líquido, que estamos agregando más obstrucción a ese paciente. Tenemos que colocar en estos casos sí o sí una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque el paciente está acumulando aire, contenido intestinal, entonces va a buscar por dónde salir. Y nosotros colocamos esa sonda nasogástrica, uno, para aliviar la presión del aire que existe. Y segundo, si imagínense que el intestino delgado está tapado y todo ese contenido se acumula, va a regurgitar hacia el estómago, al duodeno, y va a comenzar a salir por esa sonda nasogástrica, y de esa forma aliviamos esa distensión ejercida o causada por todo ese contenido intestinal obstruido. Segundo, tenemos que hidratar. El paciente tiene que tener una buena hidratación, reponer los electrolitos porque es una causa importante de esta parálisis intestinal, y tenemos que tener una control excesiva de lo que viene a ser la diuresis. Ya saben que todo lo que entra en el organismo tiene que salir. ¿Utilizamos antibióticos, sí o no? ¿Como prevención? ¿Cómo? ¿Como prevención? No sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que está un paciente en un estado así, puede tener un tipo de infección. Hay un motivo en específico, no tanto de crítico ni nada. ¿Por qué prequirúrgico? Tampoco. Lo mencionamos en la segunda o tercera diapositiva. Porque en estos procesos que hay translocación bacteriana, como hay éstasis sanguínea, como hay éstasis del intestino grueso, que sabemos que completamente contaminado, va a haber una translocación bacteriana, y con los antibióticos vamos a evitar que esos microorganismos sobreinfecten o se añadan hacia otro órgano que puede estar sano. Entonces sí utilizamos antibióticos. Y en caso de que no haya mejoría o en ciertas presentaciones, la solución única y definitiva a este problema va a ser cirugía. Que cuando sean mis alumnos de cirugía del abdomen lo vamos a ver, que pueden ser una cirugía de Hartmann tipo 1 o Hartmann tipo 2, o quieren hacer las anastomosis intestinales, que se pueden hacer de forma manual, como podemos ver en este ejemplo, o una sutura mecánica que no simplifica la vida. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien.